Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con Marcela Arellano, ella es la presidenta del Frente Unitario de los Trabajadores. Gracias, Marcela, por acompañarnos hoy. Sí, el 1 de mayo, día especial en medio de una crisis de inseguridad y una crisis política que vive el país, en medio del juicio político al presidente de la República. Tendrá un tinte especial, sin duda, la movilización del 1 de mayo. Buen día. Buenos días, Milton. Un saludo a usted y a su audiencia. Efectivamente, el 1 de mayo para nosotros es una fecha histórica. Conmemoramos las conquistas, las victorias del movimiento sindical. Rememoramos también a quienes ofrendaron sus vidas por los derechos de los trabajadores. Recordamos que tanto a nivel internacional como a nivel nacional existieron muchos conflictos alrededor de la defensa del trabajo digno. Tenemos mártires de por medio, ¿no? Y estos derechos que han sido conquistados los tenemos que ahora en este momento refrendar y cuidar. El 1 de mayo, entonces, para nosotros es una fecha de conmemoración, pero también es una fecha de poner sobre la mesa y en debate público la situación del trabajo en el Ecuador. Estamos en un momento, efectivamente, después de la pandemia experimentada a nivel mundial, estamos en un momento de mayor crisis económica que ha implicado crisis política. En Latinoamérica estamos en retroceso de derechos y en varios países hay conflictos sociales graves que han derivado en crisis política. Los estados no tienen la capacidad de responder al momento actual. La delincuencia común y la delincuencia organizada ha crecido. En el Ecuador no habíamos experimentado en momentos anteriores el nivel de delincuencia organizada sobre todo, ¿no? Estamos realmente consternados con lo que está pasando, sobre todo en la costa ecuatoriana, pero también en Quito, en Cuenca, se evidencian el crecimiento de la delincuencia. Los más afectados son los sectores populares, porque somos nosotros los trabajadores quienes salimos en la madrugada, en la mañana, hacia nuestros lugares de trabajo, en medio de condiciones inseguras. Entonces es necesario desarrollar, y eso demanda el 1 de mayo. El 1 de mayo demanda derechos de los trabajadores, demanda que la Asamblea discuta este proyecto de código de trabajo que está siendo presentado. Ya tenemos un informe para primer debate que ha implicado una reforma de la norma laboral. Segundo, que es necesario defender el IES. El IES es autónomo, el IES es de los trabajadores y el IES debe tener autonomía frente al Estado, sobre todo frente a un Estado deudor que le adeuda más de 24.000 millones de dólares y que no ha demostrado interés de pagar esa deuda. Puso allí a un personaje bastante nefasto y complicado para el movimiento sindical, que no representa a los afiliados y nosotros obviamente vamos a rechazar esta situación, vamos a plantear la defensa del IES como uno de los elementos del 1 de mayo. También la lucha contra la corrupción. Observamos que desde hace algunos gobiernos atrás la corrupción se ha instalado como un sistema en el Estado, que siguen habiendo hechos de corrupción y que siguen siendo protegidos por los gobernantes. Entonces es una demanda instaurar un sistema anticorrupción que logre que los corruptos lleguen a la cárcel y que devuelvan lo robado. Eso es indispensable para una acción anti-impunidad, para que no se quede eso como que no ha pasado nada. Salen de la cárcel a disfrutar lo robado y no ha pasado nada. Y un quinto elemento es asegurar, y creo que esto es básico en este momento de crisis económica, asegurar políticas que promuevan el fortalecimiento del aparato productivo. Estos elementos son centrales para producir empleo decente y asegurar que los jóvenes ingresen al empleo, ¿no? Claro, ahora, hay cosas que parecerían quedarse en las ganas, en las intenciones y en los anuncios. Por ejemplo, usted habla, el proyecto de Código Orgánico del Trabajo, la reforma laboral, que es, digamos, un tema postergado ya desde hace gobiernos enteros, que han anunciado que lo van a hacer, y no terminan atreviéndose a hacerlo para generar cambios en el sector laboral que son tan importantes. Se logran acuerdos, se anuncian acuerdos interministeriales, decisiones tibias, pero una reforma profunda nadie se atreve. ¿Por qué no se atreve?
Primero porque no comprenden el mundo del trabajo, no ubican como una necesidad la protección y el establecer derechos, el lograr armonizar la normativa internacional del trabajo con la legislación nacional. Entonces, creo que es una falta de comprensión también. Lo que ha ocurrido es que el trabajo se ha venido flexibilizando y precarizando a través de decretos ejecutivos, a través de acuerdos ministeriales. Han aparecido una serie de contratos que son contratos precarios, contratos basura, los denominan determinados sectores, que no promueven el empleo adecuado y que por esta situación de inestabilidad no posibilitan ni el desarrollo de las personas, pero tampoco no permiten el desarrollo el mercado, digamos, ¿no? Porque contratos precarios, contratos que no posibilitan tener salarios adecuados, no permiten niveles de consumo adecuados. No solamente hay afectación a los derechos, hay una afectación al mercado en general. Son las 8 de la mañana con 47. Estamos conversando con Marcela Arellano, presidenta del FUT. Marcela, y respecto a esas reformas necesarias para un código de trabajo que se adecue quizás a las nuevas demandas, a las nuevas tecnologías, incluso cómo ve hacia dónde deberían apuntar. Uno, hacia la protección de todos los trabajadores independientemente de la relación de dependencia o no. Segundo, hay que ubicar a los trabajadores de estos nuevos puestos de trabajo ubicados precisamente que nacen a partir del desarrollo de la tecnología, ¿no es cierto? El trabajo telemático, el trabajo en las APPs, el trabajo en digital en definitiva, hay que ubicarlos como trabajadores porque son trabajadores y tienen relación de dependencia. Entonces, eso es un elemento central, la ubicación de trabajadores no como emprendedores, no como empleadores tampoco, ¿no es cierto? Claro. Son trabajadores. Entonces, eso es una necesidad. Segundo, asegurar la niveles de protección básica para todos los trabajadores, ¿no? Ese es otro elemento. Ahora, la norma laboral no es un mecanismo suficiente para mejorar la calidad del empleo. Nosotros insistimos que paralelo a la norma laboral protectora de derechos con institucionalidad garante de derechos que permita la resolución de conflictos, es necesario apuntarle a fortalecer el aparato productivo, a desarrollar el aparato productivo. Nosotros seguimos siendo un país primario, exportador, rentista, y es necesario agregarle valor a lo que producimos. Producimos flores, se van las flores sin ningún nivel de procesamiento, producimos camarón, se van los camarones hacia afuera sin ningún nivel de procesamiento. Entonces, es necesario dotarle a este aparato productivo de valor agregado, O sea, tecnificarlo. que permita, sí, fortalecerlo. ¿Cuál es el punto de vista y la posición de las organizaciones sociales y sindicales respecto a lo que está pasando con el gobierno? Nosotros hemos planteado, el Frente Unitario de Trabajadores en enero planteó que este gobierno que tenemos actualmente es incapaz de resolver los problemas, que nos ha tenido postergados por alrededor de 2 años de su gestión y de su mandato, que nos preocupa que siga en ese nivel de inoperancia y de incapacidad. Hace unos días sacó un decreto para el libre porte de armas y nos dijo, eso dijo a la población en Bueno, general. no es libre porte de armas, ¿no? Es porte de armas regulado. Ahí hay digamos, hay que entenderlo bien también. Así es. Y esta medida adoptó diciéndonos la guerra entre ustedes y los delincuentes. O sea, no pasa nada, es ustedes y los delincuentes. Entonces no asume la responsabilidad del Estado para el cuidado de la vida de la gente. Entonces eso para nosotros es indignante. No se han establecido medidas de cumplimiento de los derechos. Por ejemplo, el país en este momento sobre el tema de derechos laborales está en la lista negra de la OIT. Es de los 22 países que no cumple derechos laborales, ¿sí? Y ahora está en la lista larga. Si es que vamos a la conferencia y posiblemente estudien los casos que están ocurriendo de violación de derechos humanos en el Ecuador, va a quedar nuevamente en la lista negra. Sería la sexta vez, la quinta vez que esté en la lista negra el Ecuador. ¿Qué medidas se ha tomado para sacarlo de esta lista? ¿Qué políticas se han desarrollado para que el Ecuador sea un país que cumpla derechos? Que eso es lo que estamos demandando, que cumpla derechos. No ha hecho nada el gobierno. Entonces, esa es una demanda generalizada, ¿no? Y la metida de mano al IES
para nosotros pone en mayor crisis al Instituto Ecuatoriano de Pero Seguridad el tema Social. del IES, hay una comisión que el presidente la creó hace un par de meses, que la encabeza Augusto de la Torre. eh, ¿Qué opinión tienen de lo que están haciendo? Ellos han dicho de entrada, no vamos a privatizar el IES, no vamos a hacer nada que atente contra los afiliados a la seguridad social. Y de entrada también han dicho, es necesario el incremento de los años de servicio, no se han pronunciado por la deuda del Estado, no se han pronunciado por la calidad de los servicios que brinda el Estado, por la externalización de los servicios y la calidad de esos servicios externalizados. Es una comisión que evidentemente tiene una hoja de ruta de carácter neoliberal, que implica, como lo han dicho, como lo han expresado, incremento de la aportación, incremento de los años de servicio. Nosotros, el Frente Unitario de Trabajadores, más allá de nuestras militancias, de nuestra perspectiva, organizamos una comisión de expertos para atender la crisis de seguridad social, donde están delegados de universidades, donde están gente vinculada a la lucha contra la corrupción, expertos en seguridad social que no necesariamente coinciden con los puntos de vista del Frente Unitario de Trabajadores, pero cuando se organiza una comisión que permita enfrentar los problemas, se organiza con todos los sectores sociales, no solamente con los militantes de un determinado pensamiento, que es lo que hizo el gobierno de Lazo. Pero, por ejemplo, ahí mismo tienen una idea de escindir al IES para que haya un fondo de pensiones y un fondo de salud, un poco para que sea más viable económicamente el instituto. Precisamente, nosotros planteamos que es indispensable un diálogo nacional que nos permita. O sea, les falta a ustedes estar convocados se sienten excluidos. Por supuesto, esa es una comisión conformada para esto, para imponer las decisiones del Fondo Monetario Internacional, el pensamiento neoliberal. No hay posibilidades ahí de diálogo. Nosotros estamos convocando a un diálogo que permita poner los puntos sobre las IES y que permita, sobre todo, generar acuerdos entre diversos sectores. Esta comisión, nosotros esperamos que se fortalezca con la participación de empleadores, ¿no? Nosotros tuvimos un acuerdo en noviembre, refrendamos este acuerdo con los dirigentes de las cámaras, de la Cámara de Comercio de Quito, del Comité Empresarial, en función de defender el IES, ¿no? Y se planteaba 4 elementos en la defensa del IES. Uno, pago del Estado, de la deuda del Estado. Segundo, gobernabilidad, que el gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social responda a los intereses de los sectores que lo componen, afiliados y jubilados, empleadores y gobierno. Tercer elemento, la calidad de los servicios. Y cuarto elemento, la lucha contra la corrupción. En torno a eso, tenemos un acuerdo con los empleadores. Nosotros creemos en el diálogo, pero vamos al diálogo realmente con cosas concretas que nos permitan salir de esta crisis que tenemos y en el tema del IES, de la crisis del IES. Son las 8:54, estamos conversando con Marcela Arellano, presidenta del FUT. Y Marcela, respecto al 1 de mayo, entonces, ¿qué se puede esperar para esta jornada del día lunes? El 1 de mayo será una movilización masiva, una movilización que rechace el neoliberalismo, que rechace la incapacidad del gobierno, que defienda derechos, que plantee que se continúe con la discusión del proyecto de Código Orgánico del Trabajo, que se avance en la defensa de la ciudadanía, de la protección de la vida de la ciudadanía, en defensa del IES. Nos movilizamos por los derechos de los trabajadores, nos movilizamos por justicia social, por justicia laboral, por justicia tributaria, en defensa de la naturaleza, en contra de la corrupción y en contra de la incapacidad. ¿El presidente Lazo debe seguir en funciones? Creo que el presidente Lazo ha sido un presidente que no ha logrado gobernar el país y que puede postergar 2 años más acuerdos nacionales que se necesitan desarrollar en este momento, que puede postergar más decisiones políticas y acuerdos y políticas públicas que en este momento necesitan desarrollarse. El gobierno de Lazo ha sido incapaz de dialogar. Por ejemplo, con el sector laboral teníamos una mesa técnica en torno a la nueva normativa laboral, se levantó, no volvió a la mesa. Entonces, nos consideramos que no hay capacidad para el diálogo desde el gobierno. Pero que él no termine su mandato, no tenemos seguridad de que quien venga realmente lo haga mejor. Lo que tenemos la seguridad es que posibilite un diálogo y un acuerdo nacional que en este momento es indispensable para que el Ecuador salga de la postergación. Y si el presidente Lazo, digamos, sortea el juicio político,
no es censurado y destituido por la Asamblea Nacional, y al día siguiente el presidente reformula todo en su gobierno para tener gobernabilidad, para tener un acuerdo nacional, ¿ustedes están listos para participar o definitivamente no hay que más hablar? Nosotros vamos a tener una convención nacional. Somos respetuosos, primero que de la Constitución. Ahorita se está desarrollando un proceso constitucional, un camino para la salida de Lazo. Si es que no se consiguen los votos ahí, también respetaremos esa decisión. Y nosotros seguiremos luchando en defensa de los derechos de los trabajadores. Sabemos que frente a este o a cualquier gobierno, si los derechos son vulnerados, nosotros estaremos en movilización y en lucha para defenderlos. 8:30 de la mañana, el lunes, entonces, está convocada la marcha del FUT y el resto de organizaciones sociales. Van seguramente a aparecer algunos personajes de la política farandulera nacional. ¿Va a permitir ustedes que se involucren o tiene que ser una marcha pura de los sectores trabajadores del país? Es una convocatoria nacional, es Ujú. una convocatoria para amas de casa, para estudiantes. Estarán allí los partidos Claro. políticos, estarán allí líderes, pero ¿quién encabeza la marcha y quién dirige esta movilización? Porque esta movilización no es una movilización electorera, esta movilización es para posicionar los derechos que tenemos en el mundo del trabajo, para posicionar la justicia social en definitiva. Por lo tanto, quienes lideren esta marcha serán los obreros, serán las mujeres trabajadoras, será de todos los sectores, ¿no? Públicos, privados, trabajadores autónomos, trabajadores informales, que sentimos la necesidad de expresar nuestras luchas en la calle. Bien, Marcela Arellano, muchas gracias por habernos acompañado. Marcela es la presidenta del Frente Unitario de los Trabajadores, ahora mismo que estamos empezando este feriado que tendrá el 1 de mayo como el punto culminante de la protesta y por la reivindicación laboral. Gracias, Marcela. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.